Hola, buenas tardes. Inauguramos este año el ciclo de conferencias, yo creo que con una de interés muy general y sobre todo pues estamos muy ilusionados porque el tema de la energía siempre ha sido algo que ha entusiasmado a los ingenieros industriales, incluso nos levanta ciertas pasiones y además controversia porque entramos dentro de la mayor parte de los campos de la energía, desde el nuclear, el gasístico, incluso en el carbón también tenemos cierta participación y no llega a ser un parlamento, pero los debates que se presentan en las comisiones siempre son muy interesantes y llegan a una síntesis importante y creo que interesante para no solo para el colegio, sino para la propia sociedad. Iniciamos este ciclo pues, con la colaboración del COGAS, que tiene varias particularidades. La más importante es el tema que tratamos, pero una singularidad es que viene a través de una de las delegaciones siempre muy activa, como es la de Ciudad Real. Y aquí tenemos al presidente de la delegación del colegio en esa ciudad de Ciudad Real, que nos va a presentar el acto y al conferenciante. Espero que se desarrolle a entera satisfacción de todos y advertiros que creo que este año las conferencias van a ser variadas y que van a ser a gusto de un poco de todos los que asistís habitualmente. Daros las gracias por estar aquí, dar las gracias al presidente y al conferenciante, igual que al delegado de Ciudad Real, y no entretengo más para que se vea y se pueda tener un debate vivo al final del acto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy bien, pues dar la bienvenida a Alfredo García Aránguez, esta persona que está a la derecha de Miguel Ángel, que es el actual consejero delegado, director general de la compañía El COGAS, una compañía que, sabéis, aterrizó en el área de Puerto Llano allá por el año 1996, fue la puesta en marcha de aquella central, una central de 335 megavatios que tiene la peculiaridad de estar alimentada por carbón y por coque de petróleo. Es una de las mayores plantas que con esta tecnología existen a nivel mundial y de alguna manera habíamos considerado interesante digamos, la participación del COGAS en este ciclo de conferencias al cual se refería antes Miguel Ángel. Veréis a lo largo de la exposición que están haciendo muchísimos temas, muchísimas iniciativas en temas de innovación tecnológica. Se ha puesto en marcha en el mes de marzo del año pasado una planta para la captura de CO2 y producción de hidrógeno, a la que imagino que con toda probabilidad os referiréis en algún momento dentro de este acto. Y bueno, simplemente introducir a la persona de Alfredo García Aránguez, consejero director general del COGAS. Es una persona de Puerto Llano, ingeniero de telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de Madrid. Dedicó sus primeros años a la actividad docente y luego volvió a su pueblo, donde estuvo trabajando durante 17 años en la que llamamos la Central Térmica de Sevillana. Central Térmica de Sevillana, que luego ha sido de Eneco, de Endesa, actualmente de E.ON, ¿no? Central Térmica de la cual fue su director, ¿no? En el año 99 pasó a dirigir la central térmica que tiene Endesa en Ponferrada, la central térmica de Compostilla, creo que se llama, cargo que ha ocupado hasta el año 2009, fecha en la cual fue nombrado consejero director general del COGAS. Con lo cual, es una persona que cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector energético y que, de alguna manera, nos va a introducir un poco más lo que representa el COGAS en el contexto energético y también presentará al ponente, el actual director de explotación, ¿no? El director de ingeniería, ¿no? De ingeniería y de
I+D+I del COGAS. Bueno, te dejo la palabra, Alfredo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo lo primero que quería era agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid la posibilidad que da el COGAS de mostrar su tecnología, la empresa y los logros que estamos consiguiendo, porque el COGAS es la gran desconocida del sector energético español y es una empresa que nació en el año 1992 y que montó el primer ciclo combinado de gran potencia que se hizo en Europa. El primer ciclo combinado de más de 150 megavatios se instaló en Puertollano. Y esa infantilidad del ciclo combinado de una tecnología que hoy está suficientemente desarrollada y explotada, y al mismo tiempo la infantilidad del primer gasificador también de alta potencia de combustibles fósiles, tanto de carbón como de coque, ha llevado a que la historia del COGAS haya pasado por varias vicisitudes a lo largo de todos sus años de explotación hasta el año 2011 en el que estamos ahora mismo. Nosotros creemos que la energía eléctrica es indispensable en la sociedad y en el mundo en el que vivimos y que un mix energético tiene que estar diversificado con varias fuentes de producción de energía y que no hay ninguna que hoy en día nos podamos permitir el lujo de despreciar o de desechar. El COGAS se constituyó para construir y explotar una central de demostración en gasificación integrada en ciclo combinado. Solamente hay 4 centrales como la nuestra en el mundo. Ahora se está construyendo alguna más, tanto en China como en Corea, pero hay 4 centrales, 2 en Estados Unidos y 2 en Europa, en Buggenum, en Holanda, en Tampa, en Florida, otra que no recuerdo ahora mismo dónde está, también en Estados Unidos, y Puertollano, que es la más grande, la que tiene mayor potencia, 335 megavatios. Al ser una central de demostración, siempre uno de los objetivos empresariales ha sido el desarrollo de I+D+I, y así hemos incorporado múltiples innovaciones a lo largo de los años de explotación de la planta, y la última han sido, como se ha referido anteriormente, la planta piloto de captura de CO2 y producción de hidrógeno. El hidrógeno no cabe duda que será un vector energético en un futuro próximo, más próximo de lo que nos creemos. Será una utilización como él para la producción de energía, para la automoción y para otras muchas cosas. La producción industrial de hidrógeno es un reto fundamental y la obtención del mismo a partir de la gasificación no cabe duda que es un reto y un desarrollo tecnológico muy importante. Pero también lo es la captura de CO2, aunque yo decía antes de entrar aquí que tan importante es la captura de CO2, como va a decir luego Paco y lo va a poner claramente, lo que es el almacenamiento. La captura está más o menos desarrollada, estamos dando pasos acelerados en el desarrollo, pero lo que hay que potenciar de gran manera es el almacenamiento. De nada vale que capturemos el CO2 si luego no sabemos dónde meterlo y no lo podemos confinar de una manera segura. Para que os hagáis una idea, el CO2 que puede producir nuestra planta, que solamente procesa el 2% del caudal de gases de la central de 335 megavatios, sería suficiente para todo el consumo de CO2 líquido, de CO2 comercial que hay en España, con solamente el 2% de una planta de 335 megavatios. Imaginaros cuando se empiece a capturar el CO2 en serio en todas las centrales de producción o las cementeras, en todo aquello que incorpora una gran instalación de combustión. Ya sin más quiero presentar a Francisco García Peña, que es el conferenciante y que van a hacer la exposición tanto de lo que es nuestra instalación, nuestro sector de innovación y la empresa en sí. Paco García Peña es ingeniero superior industrial por la Escuela de Ingenieros de Sevilla. Estuvo trabajando principalmente al principio de su carrera profesional, primero como en la docencia y luego en empresas de ingeniería, en proyectos de ingeniería de nucleares y posteriormente de ciclos combinados. Posteriormente ha estado trabajando durante bastante tiempo, incluso en el extranjero, en puestas en marcha de centrales nucleares y fue fichado por el COGAS, creo que allá por el año 1992-93, para incorporarse a lo que era el proceso de puesta en marcha de la central de Puertollano. Actualmente es el director de Ingeniería, Investigación, Desarrollo e Innovación, porque en el COGAS pensamos que una central y una empresa de demostración tiene que tener un sector potente con recursos suficientes para desarrollar ingeniería e IDI en el propio core del negocio que estamos sometidos. Y sin más, yo quiero cederle la palabra a Paco, que tendrá que
que explicar. Y yo solamente terminar diciendo dos cosas. Primero, que estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que se hagan en el transcurso o al final de la presentación. Y la segunda, que les invitamos a todos ustedes a visitar nuestra instalación en Puerto Llano, donde estaremos totalmente felices de recibirles. Muchas gracias. Muy bien. De acuerdo, pues bueno. Buenas tardes. Gracias al colegio y a la asociación por permitirnos divulgar un poco algo que creemos que no está lo suficientemente divulgado, a pesar del esfuerzo que ponemos en ello, pero creo que nunca estará de más esfuerzo que hagamos al respecto, porque por lo menos los que trabajamos allí creemos en lo que estamos haciendo. Bueno, la foto que acompaña la primera diapositiva es una foto general del COGAS. Como veis, hay un montón de terreno, hay terreno para hacer una segunda instalación, aunque no hay previsto por el momento que esto sea así. Muy extensa, como proyecto de demostración tiene ese defecto o ventaja de no haber sido optimizada, es claramente optimizable, pero así a título general, este edificio que se ve aquí, el que llama la atención, bueno, el que llama la atención a los técnicos, el que llama la atención al público en general, es la torre, ¿no?, de enfriamiento. Pero vamos, el que llama la atención a los técnicos es este es el edificio del gasificador, un edificio de 80 metros de altura, en donde se gasifica combustible sólido, se transforma en un vector energético que llamamos gas de síntesis, y luego lo explicaré un poquito más. Esto de la derecha es el ciclo combinado convencional, que en el año 96 fue el mayor de Europa, el primero de España, por supuesto, y el resto de instalaciones pues son instalaciones para tratamiento de gas, recuperación de azufre, las típicas de auxiliares de una planta de energía. La presentación la he estructurado en una primera parte que intento dar con datos lo más objetivos que he podido, información acerca de cómo de relevante, por qué consideramos que es relevante la planta de gasificación integrada en ciclo combinado que tenemos en Puerto Llano, en qué entorno se encuadra. Insisto, con los datos lo más objetivos posibles. Entonces, se encuadra en el entorno de energía, cambio climático, eficiencia, emisiones, medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de energía y cambio climático, pues lo típico. ¿Cuáles son los gases responsables del efecto invernadero? Pues primero hay que hacer una mención al IPCC, al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que desde el año 88 empezó a estudiar de una forma seria, con participación procedimentada de más de 2.000 científicos, empezó a estudiar los efectos del cambio climático, las razones del cambio climático y la forma de mitigación. Recomiendo encarecidamente a todo el mundo su página web, es IPCC-CH, algo así, donde se tiene la mejor información y lo más objetivo, ¿no? Entonces, primero hay que decir que, aunque no es el CO2 el gas de mayor efecto invernadero, el metano tiene 23 veces el efecto, o el hexafluoruro de azufre tiene 23.900 veces ese efecto. Sin embargo, sí es el mayor responsable en términos equivalentes del efecto invernadero. Acerca del efecto invernadero, pues el palo de hockey, ¿no? De alguna forma es irrefutable. En el año 2000, de una media de los últimos 1000 años de alrededor de 290 ppm de CO2, pues en el año 2000 íbamos por 390 y ahora andamos por 400 y pico, actualmente, con esta tendencia. Desde ese punto de vista, IPCC es claro, el efecto invernadero. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Pues me imagino que para Groenlandia será bueno, pero para el mundo en global significa un cambio climático que en otras eras geológicas se ha producido en cientos de años o en miles de años. Aquí se está produciendo en un siglo apenas. Entonces eso puede traer consecuencias. El temor del cambio climático son las consecuencias que puede tener para la organización de la convivencia en el mundo, ¿no? ¿Qué sectores son los que emiten los gases de efecto invernadero? Si lo analizamos a nivel mundial, pues sí, la energía es importante, industria, 25% energía, 20% industria, pero también es muy importante agricultura, silvicultura, ganadería. Si la sumamos las dos, más que energía e industria a nivel mundial. ¿Con qué tendencia? Pues iba creciendo
en energía y va creciendo desmesuradamente en lo que es, está indicado en este estudio como silvicultura, yo quiero creer que se refiere a todo lo que es ganadería, creciendo en transporte, obviamente, ¿no? Otra forma de verlo, si lo vemos de otra manera, datos del año 2000 por sectores y por uso final, el principal responsable siempre viene a ser el CO2, aunque no es despreciable metano, pero el punto donde concentrar la atención es CO2. Y si vamos al origen y miramos, pues el transporte es difícil atacar, es difuso, o sea, es difícil, como no se cambien los combustibles del transporte. La industria también en algunos sectores se puede concentrar las emisiones, pero generalmente es difuso. En agricultura y uso de la tierra también es difuso. Entonces, ¿dónde se puede atacar de una forma clara y concentrada? En la producción de electricidad. Si miramos datos del 2010, en Europa desaparece agricultura. Parece claro. Los responsables de emisiones de CO2, la industria energética, la mayor, el resto de industria 22%, transporte 23%, agricultura, pesca, etcétera, no llega al 1,7% en Europa. O sea, en Europa sí hay que concentrar esfuerzos en disminuir emisiones de CO2. ¿A dónde se ataca? Pues transporte es difuso, otra vez la concentración industria energética. Si vemos también datos del informe del World Energy Outlook del año pasado, actualizado, ¿cuál es la tendencia? La tendencia en cuanto al consumo de energía, pues en países industrializados o de OCDE, incluso a disminuir la intensidad energética, mejora de eficiencia, un poco abandonar el lujo que hasta ahora ha habido en los países occidentales. Pero sin embargo, China e India van a crecer más del doble y van a ser en el corto o medio plazo los principales consumidores de energía. Si vemos qué tipo de energía, en qué origen de energía, pues efectivamente en los países de OCDE vamos a disminuir el carbón y el petróleo, pero son los que más van a aumentar en China e India. Y China, India, otros no OCDE, países en desarrollo, de forma importante. O sea, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en disminuir la utilización de estos combustibles, pero el resto del mundo, sobre todo los países emergentes, no van a hacer, es difícil pedirles ese esfuerzo. Esta es la diferencia de competitividad. Nosotros vamos a ir a combustibles más caros, ellos van a ir a combustibles más baratos con mayores emisiones medioambientales. Pero es el estado de lo que hay ahora. Obviamente todo el mundo está trabajando para que esto cambie, ¿no? Sentadas las bases de energía y cambio climático, hay un problema con el cambio climático, emisiones de CO2, el consumo de energía va a crecer en países que no tienen compromisos sobre emisiones de CO2, como sí se está comprometiendo países OCDE, y se concentra en energía, o el punto donde es fácil atacar a reducir emisiones de CO2 es energía. ¿Qué alternativas de mitigación se plantean? Pues tiro otra vez de IPCC, el último gran extenso informe que hicieron en 2007, hacían unos estudios con diversos escenarios, el IMAGE, el MESAGE, el AIM y el IPAC. El AIM y el IPAC no son escenarios completos, algunos incluso no analizan el mundo en su totalidad, sino regiones. Los completos son el IMAGE y el MESAGE. En el corto medio plazo, o sea, a 2030 y en el 2000-2010, ¿cuáles eran las posibilidades de mitigación? Las barras sólidas son necesarias para llegar a niveles de 650 ppm, para contener en 650, y las barras no sólidas son para contener a niveles de 490-540. Recuerdo, en el 2000 era 320, 350 lo que había. Se ve que las principales medidas por los escenarios más completos, IMAGE, MESAGE, son, primero, reducción de eficiencia. Segundo, entre lo que se llama la CAC, captura y almacenamiento de carbono, en inglés CCS, el Carbon Capture and Sequestration, o Storage, Carbon Capture and Storage, y el incremento de renovables, como los tres
grandes destacados. Se menciona también el incremento de energía nuclear como la cuarta, ¿no? Si atendemos a, por ejemplo, esto forma parte de un informe del DOE de diciembre de 2010, que hace referencia a un análisis de EPRI acerca de medidas de mitigación, pues podéis ver que a medio plazo la más relevante para disminuir emisiones de CO2 es el CCS, captura y almacenamiento de carbono. Mejora de eficiencia, por supuesto, es importante, incremento de renovables, por supuesto, incremento de energía nuclear, generaciones avanzadas de utilización de carbón, ahí estamos nosotros también, plantas de carbón avanzadas, captura y almacenamiento de CO2 y fotovoltaica. Este es EPRI en el informe del DOE orientado a Estados Unidos del 2010. Si vamos a la Agencia Internacional de la Energía, pues este informe del 2008, los del 2009-2010 son muy parecidos, pues también decía, si queremos contener el cambio climático, el contenido de CO2 en la atmósfera, las medidas que hay que tomar pues son todas estas. Fijaros que nadie dice, la solución es una sola, la solución es tirarle a todo lo que se pueda. La captura y el almacenamiento de carbono es aproximadamente el 20%, el 19%, se podría reducir 19% de emisiones de CO2. Renovables 21, o sea, equivalente a renovables. Eficiencia en la generación, pues también es importante, pero no tanto. En definitiva, también le da relevancia a la captura y almacenamiento de carbono, por supuesto a eficiencia y, por supuesto, a renovables. Llegado a este punto, tengo que citar qué es la captura y almacenamiento de carbono. Yo creo que a estas alturas, ya en los últimos años se está hablando lo suficiente, pero para centrarnos, la captura y almacenamiento de carbono en la industria energética se habla de 3 tecnologías o 3 sistemas o 3 maneras de captura de CO2. Lo que se llama la captura en postcombustión, que consiste en los gases de escape de una caldera convencional, separar el CO2, del nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, lo que se llama en precombustión, que consiste en de un combustible gasificarlo y separar de su transformación en un gas de síntesis, separar el CO2, con lo que se obtiene hidrógeno. Ahora explicaré un poquito más cómo, por qué al separar el CO2 de una gasificación lo que se obtiene es hidrógeno, y separar el CO2. Ese hidrógeno se puede utilizar como vector energético, como combustible en una planta de energía. Evidentemente necesita para la gasificación una planta de separación de aire que proporcione oxígeno para incrementar, para mejorar la eficiencia de la gasificación. El tercer sistema es el de oxicombustión, que es, bueno, vamos a hacer la separación en postcombustión, pero vamos a facilitarla. ¿Cómo? Pues haciendo la combustión en vez de con aire, con oxígeno. Con lo cual, los gases de escape son directamente CO2, vapor de agua. Y el vapor de agua se puede separar muy fácilmente de CO2. No con tanta dificultad como separar un 15% de CO2 de un 70 y tantos % de nitrógeno. ¿Esto qué problemas tiene? Necesita oxígeno, una planta de producción de oxígeno, y desde luego no hay equipos actualmente desarrollados para oxicombustión, ¿no? Todos ellos, al final, lo que tienen es una corriente de CO2 de mayor o menor pureza que hay que comprimir y transportar para su almacenamiento. Si hago un resumen, la postcombustión, ¿qué ventajas tiene? Pues es aplicable a lo que ahora existe, a lo que está montado. Le puedo poner los gases de escape, una planta de captura de CO2. ¿Qué desventajas tiene? Que la planta, por el volumen de gases que se trata, la planta tendría que ser descomunal. O sea, se incrementa la inversión en torno a un 80-90% de lo que cuesta la planta. Requiere como el 100% de terreno adicional para la planta química de separación de CO2 en los gases de escape. La oxicombustión, pues es una captura en postcombustión, pero que facilita la separación. ¿Qué problema tiene? Que no hay desarrollados equipos que funcionen en calderas con oxígeno. La precombustión, ¿qué ventaja tiene? La tecnología es madura. Es lo que, si ahora mismo a la industria química le dices cómo producir CO2, cómo producir hidrógeno, pues es por gasificación, por reformado de gas natural.
hacen lo que llamamos captura de CO2 en precombustión. Esa es la forma en que se obtiene el 96% del hidrógeno actualmente en el mundo. O sea, es una tecnología conocida, aplicada a la producción de hidrógeno, de amoníaco, y además es la única que el producto intermedio que obtienes, el vector que obtienes, hidrógeno, lo puedes utilizar en transporte. ¿Qué desventaja tiene? La implantación de esto en la coproducción de energía eléctrica es incipiente. Es lo que antes decía Alfredo, de que hay 4 plantas de demostración en el mundo desde los años 90, ¿no? 4 plantas operadas por compañías eléctricas. La industria química tiene bastantes más plantas parecidas, pero no producen algo de electricidad, pero lo utilizan fundamentalmente para utilizar el gas de síntesis en refinería, ¿no? ¿Por qué esto del hidrógeno? A título de resumen, a partir de un compuesto carbonoso, podría decir un compuesto fósil, pero no digo un compuesto fósil, digo un compuesto carbonoso porque es aplicable a la biomasa también, o a residuos sólidos urbanos. Con oxígeno, vapor de agua, si el compuesto carbonoso es gas natural, es gaseoso, y la reacción es catalítica, se llama reformado con vapor de agua. Si el compuesto es un sólido o líquido y no se usa catalizador, sino estequiometría, o sea, dosificación de oxígeno, se llama gasificación. El producto es lo que se conoce como gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno, e impurezas. ¿Las impurezas de qué dependen? Del compuesto carbonoso que utilice. Si utilizo biomasa o carbón, pues tengo muchas impurezas. Si utilizo gas natural, como las impurezas se las quité en plataforma y las dejé en Argelia, pues tengo pocas impurezas en donde lo produzco. Esto es lo que hace un GICC, el paso 1. Convierte un combustible carbonoso con oxígeno y algo de vapor de agua en gas de síntesis, que es una mezcla de CO2 e hidrógeno, separa impurezas, al CO hidrógeno le llamamos gas de síntesis, y esto se utiliza en el ciclo combinado como sustituto del gas natural. ¿Qué sería la producción de hidrógeno o separación de CO2 en precombustión? Darle un segundo paso, lo que se llama en la jerga de los químicos shifting, o reacción gas-agua. El monóxido de carbono con más agua, con vapor, y un catalizador que lo favorezca, para que la cinética sea hacia la derecha, se transforma en CO2 e hidrógeno. El tercer paso es separar el hidrógeno y el CO2. Por eso, si queremos hablar, y como he dicho antes, el 96% del hidrógeno del mundo se produce de esta manera. ¿Por qué? Porque es la forma más barata de producir hidrógeno actualmente. Pero si queremos hablar de hidrógeno limpio, tenemos que hablar de la captura y almacenamiento de CO2, actualmente. Si miramos el tema de costes con la captura y almacenamiento de CO2, algo muy controvertido. Yo he cogido este dato, este gráfico, que venía en el último informe del DOE de diciembre de 2010, y es difícil ser objetivo, porque nosotros conocemos muy bien esto. O sea, sabemos que esto no es completamente cierto. O sea, lo que está diciendo aquí es, si hago un GICC nuevo o una planta nueva en la que capturara CO2 en postcombustión, o una oxicombustión, o un ciclo combinado de gas natural, o una planta convencional, le hago un retrofit para la captura de CO2, en azul, ¿cuál sería el coste nivelado de electricidad, el Levelized Cost of Electricity, sin captura de CO2? En rojo, si le incluyo la captura de CO2. Y en verde, ¿a cuánto saldría el coste del CO2 evitado? Bueno, estos son los últimos datos de este estudio. Sobre esto hay mucha controversia. Más o menos, mi opinión, estos datos se suelen manipular para favorecer una política determinada. Ejemplo, le ponen que una planta convencional sin captura de CO2 cuesta lo mismo que una en oxicombustión. De estas hay muchas, hay miles en el mundo, de estas no hay ninguna. Entonces no sé por qué dicen que es lo mismo. Pero lo evalúan. Hay una tendencia del DOE, el Futurgen, lo han cambiado el año pasado para construir una planta experimental de demostración de captura y almacenamiento de CO2 en oxicombustión. Entonces, están manipulándolo de alguna manera. Yo diría, este coste es cierto,
este sería el coste nivelado de electricidad en un GICC actualmente, el coste al incorporar la captura CO2 no es tanto, es algo menor de esto, pero incluso con este tipo de presentaciones, de ponerle números sobre cosas que se conocen, como es esto o esto, compararlo con cosas que no se conocen, como son estas de aquí de la derecha, incluso con este tipo de cosas no se puede evitar el reconocer que el menor coste de CO2 evitado es en precombustión con un GICC con captura de CO2. Sobre el almacenamiento de CO2, solamente doy unos pinceladas. El almacenamiento geológico, el almacenamiento de CO2, ¿cómo se plantea? Se plantea hay dos maneras posibles, almacenamiento geológico, almacenamiento oceánico. El almacenamiento oceánico es el más sencillo, entre otras cosas porque el CO2 es soluble en el agua y si es a altas profundidades, encima se formarían lagos de CO2 que quedan en la profundidad. Pero Convención de Londres, adoptada por casi todos los países del mundo, lo que está acordado es que mientras que no haya estudios de afectación a ecosistemas, no se realizará almacenamiento oceánico. Entonces, ¿en qué se está centrando el mundo? En el almacenamiento geológico. ¿Cómo? Pues, bueno, primero, hombre, si ya tengo... el problema del almacenamiento geológico es que tengo que caracterizar dónde meto el CO2. O sea, tengo que estar muy seguro que donde lo estoy metiendo es una bolsa que voy a tener controlado. Entonces, ¿qué bolsas tengo ya conocidas y casi controladas? Pues las que llevaban millones de años con petróleo y gas natural y que las he dejado vacías. Pues esas son las primeras, obviamente. Y además, si le meto CO2, sacan un 15-20% más de petróleo o gas natural como elemento al empujar el petróleo y el gas natural. Pues esto es lo que lleva ya 40 años haciéndose, sobre todo en Estados Unidos. Almacenamiento de CO2 para lo que llaman en la depletion, el agotamiento de pozos, ¿no? Otras teóricas, vetas de carbón inexplotables, vetas de carbón muy profundas, que estén de difícil explotación, que estén caracterizadas como una bolsa, pues resulta que el CO2, bueno, el carbón tiene atrapado, es poroso y tiene atrapado metano. Y el CO2 desplaza al metano. O sea, consiste en, por un lado de la veta de carbón, inyecto CO2, ese CO2 desplaza al metano y por el otro lado saco metano. Y el CO2 se queda almacenado, absorbido en el carbón. Eso es difícil, es difícil. Algo se ha hecho en Asturias, pero es muy difícil porque las minas españolas están muy fragmentadas, ¿no? En donde sí se puede hacer, y sí lo están haciendo, es en Australia. La normal, la forma que el IPCC dice, acuíferos salinos profundos. ¿Por qué acuíferos salinos profundos? Porque resulta que la corteza terrestre está hecha en su gran mayoría por estratos sedimentarios. Y en esos estratos es relativamente fácil encontrar un estrato no poroso encima de un estrato poroso. Entonces, si se consigue inyectar el CO2 en un estrato poroso que tiene un cap, un tapón de estrato no poroso, pues tenemos un almacenamiento geológico para millones de años de CO2. Otras formaciones obvias, ¿no? Por ejemplo, estas se utilizan mucho para almacenar geológicamente gas natural, bóvedas salinas o formaciones ya conocidas más sencillas, ¿no? Esto es un esquema, por ejemplo, en Europa, el proyecto Sleipner, en el Mar del Norte, en la formación Utsira, los noruegos de Statoil, ahora Statoil, bueno, Statoil fue comprado por Norsk Hydro, me parece. Lo que hacen es extraen gas natural, separan el CO2 del gas natural. El gas natural en el Mar del Norte contiene entre un 20 y 30% de CO2, que hasta el 96 lo venteaban a la atmósfera. Desde el 96, como son noruegos y tienen leyes medioambientales muy avanzadas, pues no les está permitido ventearlo, lo separan y lo que hacen es almacenarlo en la formación Utsira desde el año 96. Un estudio japonés de capacidad de almacenamiento de CO2, pues todas las, veis que contra más oscuro, mayor capacidad de almacenamiento. Veis que hasta en España hay zonas de almacenamiento que hasta los japoneses conocen. Del informe de IPCC del 2005, ¿dónde se estaban haciendo almacenamiento de CO2? Pues en Alberta 43 proyectos había, y además con CO2 ácido, CO2 con azufre.
el de Sleipner, Insala en Argelia, alguno en Alemania, también los japoneses, algo los chinos, pero hay numerosos proyectos. Donde más hay es en Texas, que lo están haciendo desde los años 60. También una pincelada. ¿Por qué el almacenamiento de CO2 puede resultar tan ventajoso? ¿Por qué es tan seguro? Primero, se almacena en estado supercrítico, o sea, por debajo de 700-800 metros, 70 bares de presión aproximadamente. ¿Cómo se reduce su volumen? Pues esto es significativo en función de la profundidad. Segundo, ¿qué le ocurre al CO2 que está almacenado allí en el fondo? Pues tiene en miles de años. Lo que va ocurriendo es un proceso que acaba en un atrapamiento mineral. Es una mineralización del CO2 al reaccionar con las rocas sedimentarias. O sea, su tendencia no es a irse, su tendencia es a quedarse. Y además quedarse de forma geológica atrapado como mineral. Dicho esto, cambio climático, eficiencia, usos avanzados del carbón, la captura del CO2, renovables. En ese entorno es en el que es trascendente la tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado. Voy a intentar ahora explicar con un poco más de detalle en qué consiste esa tecnología y por qué es tan trascendente. Para ello utilizo el ejemplo del Cogas, que no en vano es de las 4 plantas de demostración que operan compañías eléctricas, la mayor del mundo y la de mayor riesgo tecnológico de las 4. El Cogas se constituyó como empresa independiente en el año 1992, participada por una serie de compañías relacionadas con la producción de energía eléctrica. Endesa, en su momento era Endesa y Sevillana aparte, cuando Endesa absorbió Sevillana, absorbió la participación de Sevillana. EDF Internacional como el segundo accionista, Iberdrola, Generación Hidrocantábrico, EDP, Enel. También está Siemens, actualmente con 2,5%, pero también estuvo Krupp Koppers, ahora está con una participación testimonial, pero también estuvo con una participación de entre el 1 y el 2% como tecnólogo del gasificador. Estaba Baco Wilcox Española, que fue el suministrador fabricante de todas las calderas, incluyendo la de gasificador, que le sirvió, entre otras cosas, para fabricar del orden de 20 gasificadores para China en los últimos 10 años. Y estuvo National Power, hasta su disolución y privatización, en donde se liquidó el negocio internacional de National Power. Pero era una compañía europea, con claro sello europeo, con el apoyo de la Comisión Europea, materializado en el proyecto TERMI. Fue declarado proyecto objetivo del proyecto TERMI y la subvención fue escasa, pero el apoyo moral fue lo importante. La subvención fue del 7% del valor del proyecto. ¿Por qué se instala esto en Puerto Llano? Pues tenemos una mina y tenemos una refinería en Puerto Llano. Una mina con un carbón bastante pobre y una refinería que es una refinería estratégica del centro de España que tiene una alta producción de coque de petróleo, que es un residuo con alto contenido en contaminantes. El fondo del petróleo es el coque de petróleo, donde se concentran todos los metales pesados, el azufre del petróleo. Con eso se diseñó el Cogas de forma que su combustible de diseño fuera una mezcla de carbón de bajo poder calorífico de la mina de Puerto Llano con coque de petróleo, cuya principal característica es alto grado de contaminantes. ¿En qué consiste la central de gasificación? Bueno, pues tengo que decir, aunque por asentarlo, y lo remarco, primero esto es un ciclo combinado. Es un ciclo combinado como en el que luego se han construido 30 o 30 y tantos en España. En su momento fue el primero y el mayor de Europa. ¿Por qué fue el mayor de Europa? Pues porque se cogió el riesgo de una turbina de gas prototipo, la turbina de gas más eficiente, de mayor potencia de las que se ofertaban en el mercado en el año 92, la turbina de gas de Siemens, de 200 megavatios ISO, que funciona, por supuesto, con gas natural, ¿no? O con gas pobre, con gas alternativo como gas de síntesis. Pero el arranque era con gas natural.
El ciclo combinado pues tiene su turbina de gas, su caldera de recuperación de calor y su turbina de vapor. Un ciclo combinado convencional que se puso en marcha con gas natural en el año 96. Si a este ciclo combinado, en vez de traer el gas natural limpio desde Argelia o desde la red de gasoductos de España, producimos nuestro propio gas de síntesis in situ, pues para eso tenemos que poner lo que llamamos la isla de gasificación, que básicamente consiste en estos diagramas de bloque. Tenemos una preparación de combustible, donde mezclamos combustibles, mezclamos, molemos y secamos. Ese combustible, para poder ser utilizado en el gasificador, hay que transportarlo en polvo. El polvo es 80% por debajo de 100 micras, o sea, fluidificado. El gasificador funciona a presión de 25 bares, o sea, tenemos que pasar de sólido, convertirlo en polvo, secarlo, transportarlo para alimentar 4 quemadores con carbón en polvo a alta densidad a 25 bares de presión. Entonces tiene un sistema complejo de alimentación que se basa en lo que llamamos los hoppers, esclusas, o sea, depósitos que trabajan, se llenan a presión atmosférica, se presurizan y una vez presurizados descargan al gasificador controlando flujo en quemadores. Ese gas en el gasificador, lo que llamamos gas bruto, sale de la cámara de reacción como entre 1500 y 1800 grados centígrados, o sea, muy alta temperatura, y con bastantes contaminantes, azufre sobre todo. Entonces, para poder limpiarlo, lo primero que hay que hacer es enfriarlo. Se enfría en lo que llamamos calderas que producen vapor de media presión y vapor de alta presión, hasta llegar a unos 250 grados. Una vez que se ha enfriado, lo filtramos, o sea, le quitamos la ceniza volante, que es las partículas. Ya nos queda un gas frío y sin partículas. Entonces le quitamos los componentes ácidos, cianuros fundamentalmente, algo de amoníaco, lavándolo con agua con sosa. Ese agua, la purga de ese circuito cerrado de agua con sosa es lo que requiere tratamiento. Va a una planta de tratamiento de efluentes específica para cianuros, que es el contaminante más problemático. Y una vez enfriado, quitado partículas y lavado con agua para quitar compuestos ácidos, se le separa el azufre. ¿Cómo se le separa el azufre? De la forma convencional que se hace en refinería con gases. Absorción química o físico-química por un disolvente orgánico. En nuestro caso, metiletilamina, una MDA, convencional, comercial. La MDA está en un circuito cerrado, en donde en su contacto con el gas absorbe el sulfídrico, porque al ser un gasificador trabajas en defecto de oxígeno, entonces no tienes ningún compuesto oxigenado más que el monóxido de carbono. Todos los demás contaminantes, Ns, son NHs, no son NOx. Ss no son SOs, son SH. Entonces, absorbes el azufre en forma de sulfídrico en ese disolvente. El disolvente, por disminución de presión y calentamiento, desprende el sulfídrico y el sulfídrico lo alimentas. Ese sulfídrico es 50% sulfídrico, 50% CO2 aproximadamente. Es lo que se conoce en la industria química como gas Claus. Lo alimentas a una planta Claus convencional y de ahí obtienes azufre líquido, azufre puro, líquido. El gas de cola lo reciclamos y con este sistema se consigue separar 99,7% del azufre que hay en el combustible. Por eso a lo que tenemos aquí le llamamos gas limpio. Y este gas limpio lo utilizamos en la turbina de gas como sustituto del gas natural. Características del gas limpio, fundamentalmente es un gas pobre. Por ejemplo, este gas limpio es muy parecido al gas que se obtiene en altos hornos. Es rico en monóxido de carbono, hidrógeno y tiene un poder calorífico como la cuarta parte que el gas natural aproximadamente. Problemática de la combustión de turbina de gas, la que tiene cualquier turbina de gas en la combustión de gases pobres, en que tienes que adaptar algo los quemadores y pierdes un poco de eficiencia respecto a gases de alto poder calorífico, pero un poco, no mucho. A cambio tienes un gas que produces tú mismo. Esto sería cómo producir gasificación. Esto dice lo de la G, del GICC. Ya tenemos explicada la CC y la G. Voy a explicar la I. Para la reacción de gasificación necesitamos oxígeno para eficiencia de la gasificación. Los japoneses también lo hacen con aire,
pero tratarlo con un oxidante que lleva 21% de oxígeno te genera a presión un gasto en equipos que, bueno, pues es para pensárselo. Mitsubishi está apostando por eso, pero son los únicos que lo están haciendo, gasificación con aire. Si lo hace con oxígeno, los equipos pueden ser más pequeños. Entonces, para producir el oxígeno necesitas una planta de fraccionamiento de aire, necesitas alimentarla con aire, produces oxígeno. También obtienes nitrógeno puro que lo utilizas como elemento de seguridad en todo el gasificador para inertizar y como elemento de transporte del carbón en polvo. Porque el carbón en polvo, ese tamaño que he dicho, temperaturas por encima de 60 grados, tiene autocombustión con oxígeno por encima del 0,1%. Entonces es importante el transporte con nitrógeno puro sin oxígeno. Consecuencia, tenemos una gran cantidad de lo que llamamos nitrógeno residual. ¿En qué consiste la integración? Primero, el vapor que se produce en el enfriamiento del gas se exporta a la caldera de recuperación del ciclo combinado directamente. Este vapor, para que os hagáis una idea de la importancia, representa 50 megavatios de estos 135 que da la turbina de vapor. O sea, no es ninguna tontería esta integración. La segunda parte de la integración, pues en vez de tener un compresor gastando energía eléctrica con la eficiencia de motores, más compresor en alimentar de aire la planta, utilizamos el compresor de la turbina de gas, una extracción, con lo cual se mejora eficiencia. Y este nitrógeno residual, que es un nitrógeno de 98% de pureza, alrededor del 2% de oxígeno, y que está alrededor de 3-4 bares, lo utilizamos para mezclarlo con gas limpio, con lo cual la mezcla, aproximadamente, lo que producimos son 50 kilos por segundo de gas limpio, 62 kilos por segundo de nitrógeno residual. O sea, incrementamos en el doble el volumen a expandir en la turbina, aprovechamos esos 4 bares de presión, aumentamos la potencia de turbina, pero es que además modera la combustión de una forma como muchísimo mejor que en gas natural. O sea, no se producen NOx, o los NOx son de forma natural muy bajos. Bueno, este es el proceso de gasificación integrada en ciclo combinado. El equipo del gasificador es un prototipo, está basado en el gasificador Shell, pero Kruppude desarrolló unas mejoras y son también un prototipo. ¿En qué consiste básicamente? Una cámara de reacción de unos 4 metros de diámetro por 6 metros de altura, cilíndrica, con 4 quemadores horizontales enfrentados, perpendiculares, por los que se inyecta oxígeno con el polvo de carbón y coque de petróleo. Aquí se produce la reacción, lo que sale es, bueno, las reacciones son muchas, en defecto de oxígeno y dosificando el oxígeno, al final lo que queda es una mezcla de CO e hidrógeno fundamentalmente, ni siquiera metano, por las altas temperaturas que se producen, con un contenido de CO2 menor del 2-3%, a 1500-1800 grados. Entonces enseguida se mezcla recirculándolo con con gas de síntesis ya enfriado. Después, con eso se llega a unos 800 grados aquí. Después se pasa a través de superficies de recuperación de calor, produciendo vapor de alta presión, y después a través de superficies de recuperación de calor, produciendo vapor de media presión, hasta llegar a los 235-250 grados. Tengo que decir que del combustible, como el 85% de la ceniza que contiene el combustible, sale como escoria fundida. El punto de fusión de la ceniza es entre 1200 y 1300 grados. Al trabajar por encima de 1500, la escoria sale fundida en fase líquida y por gravedad sale de la cámara de reacción, que físicamente es como está aquí representado, que tiene un agujero en el suelo de aproximadamente 1 metro y por ahí escurre la escoria como lava a temperaturas de 1400-1500 que caen a un baño de agua que se mantiene a 60 grados centígrados. Entonces tienes un cracking térmico. Esa escoria queda vitrificada. Es no lixiviable, la escoria en sí es no lixiviable y además encapsula el 80-90% de los metales pesados. El 15% de la ceniza es arrastrado
por el gas como ceniza volante. Y su principal característica es que es muy fina, es tan fina que tiene un carácter puzolánico similar al del cemento. De hecho, lo compran las industrias de hormigón para utilizarlo como sustituto del cemento, directamente. El otro equipo fundamental de la planta, la turbina de gas. La turbina de gas, como he dicho, en el año 92 era la mejor en cuanto a eficiencia y potencia que se ofrecía en el mercado, y el defecto es que era un prototipo. Fue una apuesta de Siemens para mantener su teoría de cámaras de combustión por silos horizontales, que en turbinas más pequeñas funciona perfectamente, pero que al extrapolarlo a turbinas grandes no funciona tan bien. El problema es falta de robustez. No es lo mismo una turbina pequeña, silos horizontales, que una turbina de este tamaño, donde la robustez no es tan grande. Tienes problemas, sobre todo, con el mantener las cerámicas en su sitio, con la distribución de temperaturas. Eso nos ha costado como 6 años con problemas, investigando conjuntamente con Siemens cómo eliminar esos problemas, hasta que en el 2003 se solucionaron, yo diría que casi definitivamente. Pero en ese periodo Siemens abandonó este diseño y pasó al mismo diseño que General Electric. Turbinas de gas con cámaras de combustión anulares. O sea, nosotros ha servido para que el modelo que Siemens ofrece ahora, el 943A, anular, está basado, al menos su compresor y la turbina, en el nuestro. Y les ha servido mucho a ellos para desarrollo. Como decía antes, ¿qué combustible utilizamos? Una mezcla de carbón y coque. Principal característica del carbón de Puertollano, más del 40% de ceniza. Principal problema del coque, más del 5,5% de azufre. Mezclándolo, tenemos un combustible razonable. Y con este combustible, en las pruebas de aceptación, demostramos que la eficiencia neta de la planta en su totalidad era superior al 42,2%. Con unas emisiones, las que están aquí son las de diseño, luego os enseño las reales de media del año 2010, donde veis que serán bastante mejores que las de diseño. El gas de síntesis, antes de limpieza, tiene esta composición, aproximadamente 60% monóxido de carbono, 21% de hidrógeno, algo de nitrógeno porque lo utilizamos en el transporte del combustible, y después de su limpieza, como veis, prácticamente los cianuros han desaparecido, el cianhídrico ha desaparecido, y el azufre, prácticamente hay algo de sulfuro de carbonilo, COS, más de lo previsto, pero tenemos bastante menos de lo previsto en sulfídrico. En cuanto a emisiones, pues como tenemos un ciclo combinado que puede funcionar en gas natural o con gas de síntesis, podemos comparar muy fácilmente. Entonces, en el año 2010, pues aquí tenemos los datos. Funcionando con gas natural, en azul, la directiva europea, lo que marca para emisiones de CO2, de NOx y de partículas. En naranja, lo que dice nuestra autorización ambiental integrada. Y en este amarillo difuso, la media real del año 2010, funcionando con gas natural. Y funcionando con gas de síntesis, pues bueno, azufre, sí, algo más, desde luego lejos de lo que son plantas convencionales, en NOx incluso mejor que con gas natural, y en partículas indetectables, similar a con gas natural. Estos son los datos reales. Este es uno de los principales valores de la tecnología, de esta tecnología. Las emisiones medioambientales, reales y demostradas año tras año, no tienen nada que ver con las emisiones de plantas, de otro tipo de plantas que utilicen estos combustibles. Producción. Aquí tenéis desde que empezamos a producir con gas de síntesis en el año 98, con gas natural empezamos en el 96, con gas de síntesis en el 98. En amarillo está año a año la producción total con gas natural, y en verde la producción de ese año con gas de síntesis. Estos primeros 5 años son los que llamamos nuestra curva de aprendizaje. A partir del 2003-2008 pasamos por una serie de incidencias que intento relacionar aquí, pero son incidencias que no tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, en 2003 pues fue problema del prototipo turbina de gas, ¿no? Otros fallos del 4.5, pues un transformador, el transformador principal de la turbina de gas, o un compresor que se rompió un acoplamiento y nos tuvo 6 meses parados, ¿no? En 2009-2010, como veis, estamos recuperando la senda que dejamos en 2002. Esto viene a representar un 70%
de disponibilidad con GICC y aproximadamente un 85% de disponibilidad total de la planta. O sea, el mito este de que esto no funciona o que funciona con gas natural es falso. ¿Vale? La otra gran ventaja que tiene el GICC, pues si miramos datos nuestros del año 2010, también reales, los distintos modos en que podemos funcionar con la turbina de gas en ciclo abierto y funcionamos durante los arranques, o en ciclo combinado con gas natural, que también funcionamos como para poder arrancar la unidad de fraccionamiento de aire, o cuando ya estamos arrancando la unidad de fraccionamiento de aire, o cuando estamos arrancando el gasificador, pero tenemos el ciclo combinado funcionando con gas natural y el gas que todavía no está acondicionado lo estamos tirando por antorcha. Y finalmente el GICC, pero modos estables son ciclo combinado con gas natural o GICC. Este es nuestro coste variable, o sea, el marginal con el que ofertamos en el pool. 27 ha sido en 2010 27 euros megavatio hora, 81 euros megavatio hora con gas natural. Esta es la otra gran ventaja de este tipo de plantas. El coste variable es muchísimo más bajo que con gas natural u otros combustibles. Obviamente el coste de la inversión es mayor, pero el coste variable es bastante menor. Si uno hace unos estudios económicos justos, lo que incrementa los costes fijos se ve complementado por lo que disminuyen los variables. El problema es que requiere un mayor coste fijo, una mayor inversión. Y en los últimos 15 años, lo de mayor inversión, pues no está. El riesgo es la inversión, no es la tecnología, ¿no? En resumen, como ventajas de la tecnología GICC, pues alta eficiencia. Con tecnología del año 92-96 tenemos una eficiencia de 42% en utilización de combustibles difíciles. Con las mejoras de ciclos combinados y las mejoras que hemos aprendido, sabemos que se puede llegar a eficiencias actualmente de 50% con un GICC. Alimentación flexible. Podemos utilizar carbón, combustibles alternativos como residuo de refinería o residuos sólidos urbanos o biomasa. Hemos hecho pruebas de cogasificación de biomasa hasta 10%, poniendo la limitación de 10% para no modificar equipos, o sea, alimentándolos con los mismos equipos que tenemos, sin ningún efecto. Por supuesto que se gasifique, se reutiliza, y queremos hacerlo en residuos sólidos urbanos. Pero además tienes una ventaja, tienes, desde el punto de vista de fiabilidad, tienes tu combustible principal barato, el carbón, coque, residuos, y además, en caso de que eso te falle la isla de gasificación, haces un cambio automático sin parar de producir a gas natural, lo cual te da fiabilidad de cara a la red. Flexibilidad de producto. Nosotros lo utilizamos para producir energía eléctrica, pero como decía antes, en la industria química este es el método para producir hidrógeno, CO2, metanol, amoníaco, gasolinas. Por ejemplo, Sudáfrica no tiene petróleo, han tenido el apartheid durante muchos años. Todas las gasolinas de los coches de Sudáfrica eran producidas de carbón por gasificación de carbón. Desde el punto de vista medioambiental, ya las he mencionado, bajas emisiones de gas ácidos, menores residuos, la escoria es no lixiviable, la ceniza es reutilizable, el azufre es un subproducto que comercializas, menor consumo de agua que otras plantas. Al ser un ciclo combinado, lo que tienes, te consume aproximadamente la mitad de agua que un ciclo convencional de la misma potencia. No hay dioxinas y furanos, porque es un gas que has producido en defecto de oxígeno. O sea, si utilizara biomasa o residuos, no tengo dioxinas y furanos, problema que tienen las incineradoras. Menores emisiones de mercurio. Esto es espectacular. En Estados Unidos, que están muy por delante de nosotros, de Europa, en las emisiones de mercurio, el coste de eliminar el mercurio en un GICC es como 300 veces menos que de eliminarlo en postcombustión en una caldera convencional. No es más que poner un filtro de carbón activo en la corriente de gas de síntesis, ¿no? De economía, lo que es combustible competitivo, los residuos son comerciales, menor coste de captura de CO2, sostenibilidad, no solamente el carbón, además admite cualquier otro combustible que tenga un contenido en carbono. Y con todas esas ventajas, ¿cuáles son sus desventajas? ¿Por qué esto no se hace? Bueno, está el mito de la disponibilidad. Las 4 plantas operadas por compañías eléctricas reportan disponibilidades entre 60 y 80%, ¿no? Si uno analiza cuáles son las causas, claramente es falta de madurez.
falta de madurez en los proyectos. Es la primera generación. Pues la primera generación de tamaño comercial operado por compañías eléctricas, que no por industrias químicas, tiene disponibilidades de 60-80%. ¿Qué tecnología en su primera generación ha tenido esas disponibilidades? Ninguna. Si vamos a la industria química, en donde tiene GICC, por ejemplo, en Sicilia, ISAB tiene 2 GICCs, en Sarlux, los japoneses tienen varios GICCs, los holandeses tienen varios GICCs integrados en refinería, sus disponibilidades son mayores del 92%. Eso es algo que nosotros hemos vivido. Requiere un cambio de mentalidad de productor de energía eléctrica normal, donde todo el problema es agua-vapor, los quemadores, la caldera y tal, a planta química. Esto es una planta química y requiere una adaptación al manejo de plantas químicas, ¿no? Y, por supuesto, la que yo creo que es la principal razón, alto coste de inversión. No se está construyendo nada que tenga alto coste de inversión por el alto riesgo en los últimos 10-15 años, precisamente en la inversión. A modo de resumen y comparativo, con las tecnologías que existen para este tipo de combustibles, si vemos eficiencias, la mejor funcionando, porque la supercrítica, eficiencias de 42% funcionando, no las hay. Hay promesas de que se pueden conseguir. Pero si quitamos aparte el tema de eficiencia, que es directamente relacionado con emisiones de CO2, lo que no son emisiones de CO2 es que es otro escalón. Estas son las emisiones de SO2, partículas o de NOx de un GICC comparados con otras tecnologías que utilizan el mismo combustible. Es otro escalón. Esto es una de las dificultades. La legislación permite esto. Y con un GICC usted hace esto, pero no te priman por hacer esto. Todavía. Y ya por la última parte, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro de la tecnología GICC para nosotros lo resumimos en lo que es lo que llamamos nuestro plan de inversiones en investigación, desarrollo e innovación. En el año 2007, en Consejo de Ministros, se aprobó un plan de viabilidad del COGAS que de alguna forma venía a compensar el hecho de que esto es una planta de demostración. Como planta de demostración tecnológica, tiene un coste extraordinario sobre una planta comercial. Cuando esto se aprobó en el año 92, en España regía el marco legal estable, que te garantizaba, una vez que se aprobaba una determinada planta, te garantizaba el retorno de la inversión. Eso permitía hacer desarrollos tecnológicos de este tipo. Sin embargo, el 1 de enero del 98, cuando estábamos acabando la puesta en marcha nosotros, la única central de España que estaba en puesta en marcha, éramos nosotros, cambió a mercado libre. Quiere decir que tenemos que recibir retribución ya no según marco legal estable, sino según el pool eléctrico. Entonces, eso no compensa el sobrecoste que tiene un proyecto de demostración. Desde entonces, hemos tenido apoyo siempre de buenas palabras de los gobiernos correspondientes que se han ido plasmando en distintos planes de viabilidad del COGAS. El último fue el del 2007, donde más o menos se establecía un cobro que venía a equilibrar los costes de producción, con un cierto margen de que si funcionábamos mejor, más ganábamos, si funcionábamos peor, más perdíamos, de alguna manera. Y nos exigía, para mantener ese plan de viabilidad, el que tuviéramos un programa, un plan de inversiones en I+D+I orientado al desarrollo de tecnología GICC con el objetivo de disminuir impacto ambiental. Entonces, definimos lo que creemos que es el futuro de la tecnología GICC. Acciones en reducción de emisiones de CO2, acciones en producción de hidrógeno por gasificación de combustibles, acciones en diversificación de combustibles y productos, otras mejoras medioambientales y optimización de los procesos y, por supuesto, divulgarlo todo lo que podamos. De esas acciones me voy a centrar a explicar un poquito la de CO2, pero quisiera resaltar también, aunque lo he mencionado ya, la diversificación de combustibles y productos. Hemos demostrado lo fácil que es utilizar biomasa en nuestra planta. El problema es que la biomasa en el mercado cuesta el doble que el carbón y por ser una planta de más de 50 megavatios no tendríamos una subvención directa. Entonces, lo hemos demostrado que se puede utilizar, pero no la podemos utilizar porque perderíamos dinero. En cuanto a emisiones de CO2, pues tenemos dos líneas. Una, mejora de la eficiencia por acciones convencionales que cualquiera de nosotros trabajando en la planta se le ocurriría, cómo mejorar la eficiencia. Y otra,
trabajar en lo que es la captura de CO2 para almacenamiento geológico en un GICC, captura de CO2 en precombustión. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado en los últimos años lo que para nosotros es el proyecto estrella, dentro de, de la convocatoria de proyectos singulares y estratégicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, con el objetivo de demostrar la viabilidad de la captura de CO2 y producción de hidrógeno en una planta como la nuestra y obtener datos económicos reales, mediante la instalación de una planta piloto de tamaño industrial, que sea escalable de forma inequívoca. Este proyecto lo realizamos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, el CIEMAT y el INCAR de Oviedo, y además forma parte de una iniciativa integrada en la que participa también Ciuden, con estudios alrededor de oxicombustión, el IGME, para hacer un mapa de almacenamiento geológico en España, que lo han terminado en este año y lo tienen pendiente de publicar. Sitios han determinado como 60 emplazamientos favorables para almacenamiento geológico en España, y un proyecto 4 que lideraba CIEMAT, que es percepción pública, opinión pública al respecto, ¿no? ¿En qué consiste nuestra planta piloto? Pues a la planta convencional, a la planta que tenemos funcionando de gasificación integrado, le hemos añadido una planta piloto con lo que llamaba antes en aquella diapositiva el paso 2 y el paso 3, el shifting. O sea, tomamos gas de síntesis, que podemos tomarlo limpio, o sea, sin azufre o con azufre. Hacemos shifting, probamos catalizador sin azufre y catalizador con azufre, con lo cual el CO lo transformamos en CO2 e hidrógeno y luego separamos el CO2 y el hidrógeno. El hidrógeno de esta separación, llamamos hidrógeno bruto, es un hidrógeno de 80%. Este sería el hidrógeno que se podría utilizar en ciclo combinado como sustituto del gas de síntesis, como sustituto del gas natural y sin generar CO2. El CO2 lo sacas por aquí, listo para su almacenamiento. El tamaño de la planta lo hemos hecho de 14 megavatios térmicos, equivalente aproximadamente al 2% de la planta global, y además le hemos añadido una unidad para depurar hasta 4 nueves de pureza el 40% del total de hidrógeno bruto que obtenemos. ¿Con qué sentido? Para obtener datos reales de costes de producción de hidrógeno puro, hidrógeno para pilas de combustible, hidrógeno sin contaminantes de ningún tipo, no ya para uso en calderas o en turbinas de gas. Esto del azufre no es ninguna tontería, porque existen catalizadores ácidos. Y entonces, si yo tomo gas de síntesis sin desulfurar, la reacción es la misma y el azufre que en la planta GICC actualmente lo separo en una unidad de separación de azufre y luego una planta Claus, se separaría conjuntamente con el CO2. Y la cantidad de azufre que llevaría este CO2 sería de en torno al 1%. Así es como los canadienses están almacenando el azufre y el CO2 en Alberta, conjuntamente. Entonces, esto te evitas instalar toda esta unidad, con lo cual los costes se disminuirían drásticamente si haces la opción de almacenamiento del CO2 con 1% de azufre. La localización, pues vuelvo otra vez a la foto, en los sistemas de limpieza de gas que están en esta zona es donde se ha instalado la planta piloto, que tiene esta pinta, que esta es una foto de hace 2 semanas aproximadamente, en donde la hemos pintado de verde con hojas y puesto por aquí en una puerta CO2, en otra puerta el hidrógeno. La planta piloto es esto que veis aquí, ocupa 500 metros cuadrados, una planta de 14 megavatios térmicos de potencia. La de Ciuden en Ponferrada es de 20-30 megavatios y viene a ocupar como una central nueva, ¿no? Prácticamente. Por eso lo de la facilidad de hacerlo en un GICC. Esto es todo lo que necesitas para 14 megavatios. Las primeras pruebas que hemos hecho, prácticamente sin ninguna optimización, vemos pues, que el shifting, el CO que se transforma, pues es más de lo esperado. La pureza del CO2 no hemos conseguido lo esperado en diseño de 99,8%, pero andamos cerca. El hidrógeno bruto, purezas mejores que el 80% que lo esperado, y el hidrógeno puro, por supuesto, se consiguen las purezas esperadas mejores que los 4 nueves, ¿no? Y bueno, con esto, ¿cuál es la intención? Nuestro futuro. Nosotros planteamos, vamos a terminar nuestro compromiso con el Ministerio de Ciencia e Innovación de la planta piloto en este año, en 2011, en junio de 2011, haciendo esos estudios, sobre todo de escalación y determinación de costes reales.
de captura de CO2 y producción de hidrógeno, y a partir de ahí tenemos una plataforma tecnológica que ofrecemos a la comunidad científica industrial para desarrollos. Y probablemente no haya empresa en el mundo que lo pueda ofrecer con la calidad que nosotros. Una empresa constituida para demostración de tecnología que en sus estatutos tiene que su objetivo es demostración de tecnología. Prácticamente difundimos todo lo que aprendemos y nos ofrecemos a proyectos de I+D, ¿no? Pero no solamente la planta piloto, también la planta grande. La ofrecemos para proyectos de investigación. Y eso es lo que esperamos que sea el futuro, poder seguir demostrando la validez de esta tecnología. Y ahora, con mucho gusto, podemos debatir o atendemos las preguntas que se os ocurran. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? A ver, Pedro. Sí, buenas tardes. Oye, daros las gracias por una exposición tan bien enfocada y que habéis hecho sobre la planta de Ecogas. No es capciosa, pero en el año 2010, ¿qué porcentaje de, digamos, operación ha estado en gas natural y en digamos, alimentación con el carbón y el coque? Lo he mencionado antes. Hemos operado con gas de síntesis 5.500 horas. Con un factor de medio de producción cercano al 90%, es decir, 89%, 90% de ese orden. Y entre gas de síntesis y gas natural, 80 y 84, 85%, ¿no? de producción, en tiempo. Y eso contando, eso representa una disponibilidad con gas de síntesis de 71%, con gas natural de 85%. Contando con que en el mes de febrero-marzo del año pasado hubo una situación muy particular, que los precios en el mercado libre eran negativos. O sea, que no podías producir, o tenías que pagar por producir. Y estuvimos aproximadamente un mes y pico sin poder hacerlo, claro. Bien, y otra pregunta entonces, sí, ahí gracias. Sobre los problemas de la turbina, ya nos has comentado cómo fue y acá a raíz de cómo arrancó, pero del gasificador no nos has contado nada. ¿Tiene, digamos, operaciones muy largas o tiene paradas muy frecuentes, mucho mantenimiento? ¿Nos puedes hablar un poquitín de cómo va la vida del gasificador? Por supuesto que sí. Lo primero tengo que decir, quizás por tener que estar defendiéndolo permanentemente, es algo positivo, aunque mi tendencia natural siempre es a criticarlo todo. Pero bueno, esto como lo critican en exceso, mi tendencia es a defenderlo. El gasificador se caracteriza porque es muy robusto. Las perrerías que nosotros hemos podido hacer por exceso, defecto, por desconocimiento, por aprendizaje en el gasificador son increíbles. Hasta habernos pasado un fin de semana alimentando tierra con coque de petróleo. Y el gasificador funciona. Y gasifica lo que le eches. Y además, al ser de tan alta temperatura, el gas de síntesis que obtienes es muy estable. O sea, la composición del gas de síntesis de 60% 21 monóxido de carbono, 21% de hidrógeno, es más o menos 1%. No cambia por muchas perrerías que hagas, ¿no? ¿Dónde están las dificultades que tiene esto? La primera de todas, esto para poder ser el proyecto objetivo de la Comisión Europea en el año 92, una de las razones de por qué fue proyecto objetivo, además de porque se logró la participación de un gran número de países de Europa en el proyecto, es porque era la de mayor riesgo tecnológico. Turbina de gas, prototipo. Gasificador, prototipo. El concepto de integración, prototipo. Es la única del mundo que tiene integración 100%. O sea, que todo el aire que se utiliza para la unidad de aire viene del compresor de la turbina de gas. Pero no nos paramos ahí, sino que también los filtros de ceniza volante son diseño prototipo. Y tenemos algún otro prototipo que ahora no me viene, pero también hay otros prototipos. Entonces, las dificultades, los primeros 5 años, vencer los problemas de prototipo, hasta conseguir una estabilidad. ¿Dónde están las dificultades ahora? Hemos logrado decantar
que aproximadamente 30-40% de la indisponibilidad de gasificación es debido a los filtros cerámicos. El diseño que se hizo de filtros cerámicos allí no es por culpa de los filtros cerámicos, sino por el diseño de cómo se soportan los filtros cerámicos. Porque los filtros cerámicos se utilizan en todo el mundo. Por ejemplo, la central de Buggenum, la holandesa, utiliza unos filtros iguales que los nuestros, pero con un diseño de soporte de Paul Schumacher, mientras que el nuestro es un diseño de soporte de Lurgi Lenjes-Backo, que por supuesto Lurgi Lenjes-Backo, además de disolverse, abandonó ese diseño. Y tenemos un problema con este diseño. El problema es que todo lo que son problemas de bajo coste los hemos ido solucionando. Hemos instalado como 5.000 modificaciones de diseño desde el año 98 hasta ahora. ¿Dónde nos paramos? Cuando la modificación de diseño tiene un alto coste de inversión. Entonces, el cambiar esos filtros cerámicos a un modelo similar al holandés, al de Buggenum, al Paul Schumacher, que tiene una fiabilidad de más de 8.000 horas de funcionamiento seguido, mientras que el nuestro tenemos que parar cada 2.000 horas para cambiarlo, actualmente, pues cuesta 10 millones de euros. Entonces, en el año 2007, con la bonanza y la alegría del plan de viabilidad aprobado por el Gobierno, nuestro Consejo de Administración lo autorizó y los tenemos listos en la puerta para instalarlos el mes que viene. O sea, ese 70% en lo que afecta a gasificador, la principal razón de indisponibilidad era ese defecto de riesgo tecnológico que no hemos podido solucionar por alto coste y que vamos a solucionar este año. ¿Habéis tenido en cuenta la posibilidad de introducir la energía nuclear de alguna manera en el inicio, donde se hace la alta temperatura y aparece la gasificación? No está considerado. Al nivel es competencia. Fuentes de alta temperatura, una cosa es la energía nuclear, más los reactores avanzados, última generación, reactores de alta temperatura. Eso es una fuente de alta temperatura que tiene su aplicación sobre todo en ciclos químicos, en utilizar esa alta temperatura para, con un transportador de oxígeno o de CO2, separar CO2 o el hidrógeno. Y esto es otra vía de obtención de alta temperatura por reacción con oxígeno, del carbono y oxígeno. No son complementarios, son alternativas. Lo que sí debo decir es que está muy cerca, la temperatura de funcionamiento de 1800 grados, es muy cerca de lo que se conoce como plasma. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York tiene un gasificador con plasma para tratamiento de residuos. El plasma lo obtiene la alta temperatura por encima de 2000 grados por arco eléctrico, apoyado con oxígeno y la parte carbonosa de los residuos, ¿no? Y con eso lo que se obtiene es una escoria donde se concentran todos los residuos y un gas de síntesis que es CO e hidrógeno. Nosotros en arco eléctrico estamos muy cerca de casi plasma. Estamos en 1800 grados, que es casi plasma. Para daros una idea ese es otro mito. Gasificación, si utilizo gasificación de la convencional, de la de baja temperatura, tiene muchos residuos, lo que se llama el char, alquitranes, cosas que tienes que reciclar. Esos son los gasificadores de batch, los gasificadores de generaciones antiguas. Los de última generación, de lecho arrastrado, inyección con oxígeno y alta pureza, no hay, por ejemplo, la molécula más compleja que tienes son algunas ppm, menos de 1 o 2, de metano, y nada más. Todo lo demás sale como inerte, la ceniza, o como CO hidrógeno, y se acabó. A medio plazo, ¿cabe en el marco de la Unión Europea algún pronóstico más o menos concreto inversor en cuanto a inversiones que se puedan plantear a partir del marco que determina precisamente la experiencia de esta planta de demostración? Sí, evidentemente, dentro de lo que es el set plan de política energética de la Unión Europea de los últimos años, se definen unas líneas estratégicas: incremento de renovables, mejora de eficiencia, captura de almacenamiento de carbono, como líneas estratégicas del set plan, ¿no? En lo relativo a captura y almacenamiento de carbono,
se impulsan lo que llaman el Flagship Program, en torno a 12 plantas de tamaño comercial demostrativas de la tecnología de captura y almacenamiento de CO2, como impulsadas por la Comisión Europea y la Plataforma Tecnológica de Plantas de Cero Emisiones Europea. De esas 12 plantas de tamaño comercial, están concretadas ya 6 o 7, que incluso recibieron el año pasado fondos del Recovery Plan, en torno a 180, 200 millones de euros cada una. Lo que hay es una decisión de no decantarse por lo que parece obvio. Lo que parece obvio es lo que yo defiendo. Si a la industria química le preguntas ahora cómo capturar CO2, cómo producir CO2, pues es en precombustión. Pero lo que se quiere es decir, bueno, pero eso es la industria química, pero la industria energética tiene que adaptarse, tiene que optimizar, entonces no vamos a cerrar puertas y se quiere favorecer investigación en todos los sistemas, post-combustión, oxicombustión y precombustión, además de nuevas tecnologías como ciclos termoquímicos. Entonces se está impulsando, se está dando la idea de que no está definido cuál es el buen sistema, el sistema óptimo de captura y almacenamiento de CO2, aunque a priori parece, por estado del arte, precombustión, pero se le quiere dar puerta, se le quiere dar entrada a otras posibilidades demostrativas con oxicombustión y postcombustión. Desde los 6 proyectos que se le dieron fondos del Recovery Plan el año pasado, está el de Compostilla, de Endesa con Fundación Ciudén, que es un lecho fluido circulante oxicombustión. Hay el de Hatfield, en Inglaterra, que es GICC, y los otros 4 son postcombustión. Hay una estrategia del SET Plan, hay mejora de eficiencia, incremento de renovables, captura y almacenamiento de CO2, y dentro de captura y almacenamiento de CO2 no se quiere dar ninguna tecnología como la ganadora de partida, sino se quiere promocionar la investigación y desarrollo para optimizar los costes asociados, los costes medioambientales asociados a la captura de CO2. Entonces se están planteando, en el resto del mundo están todos igual. En Estados Unidos era la iniciativa FutureGen, en Europa con Loyola de Palacio ya impulsó la iniciativa HypoGen, que ahora va por esto del Flagship Program. En China es GreenGen, en Australia es ZeroGen. En todo el mundo hay iniciativas alrededor de mejora de eficiencia en la utilización y medioambiental, en la utilización de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de CO2, sin descartar ninguna de las opciones. En ese entorno es en donde nos encuadramos. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Bueno, dar las gracias, la verdad es que es una magnífica conferencia. Estamos, yo sobre todo, verdaderamente entusiasmado de haber ampliado mis conocimientos. La gente veo que también está perfectamente adaptada, porque no se ha movido nadie en toda la conferencia y la atención ha sido extrema. Agradezco vuestro interés y el interés de todos los aquí presentes, y si tenéis alguna pregunta de esas que nos gusta hacer en público, ahora podemos tomar un vino en la cafetería donde podéis hacer todas las preguntas que queráis sin miedo al público. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.